Bueno, en esta mañana, y bueno, ya iniciamos mes, un amigo en el trabajo me decía, ¿cómo está este año corriendo rápidamente? Mira que hace unos días nos felicitábamos, nos abrazábamos, nos dábamos un abrazo, un saludo de feliz año, y ya vamos por marzo, primer trimestre del año. El tiempo se va rápido, pero Dios está ahí en medio de nosotros, amén. En esta mañana yo quiero traerles una palabra de parte de Dios, la he llamado la superioridad de la gracia sobre la ley. Voy a repetirlo nuevamente, la superioridad de la gracia sobre la ley. Y vamos por un momento al libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Si usted está anotando allí, por favor, en su Biblia, subraye, en su celular, en su aplicación de la Biblia, ahí también da la oportunidad de resaltar los versículos. Y dice Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando estudiaba este tema, fíjese que el título que le puse al tema está íntimamente relacionado con el versículo que acabamos de leer, porque hay dos conceptos claros, iglesia, que debemos conocer: la ley y la gracia. La ley y la gracia. La ley es ese cúmulo de normas y de preceptos que se crean para que nuestro comportamiento ante la sociedad sea el mejor. Por eso se crean esas leyes. Pero si nos remitimos a lo espiritual, nos damos cuenta que anteriormente, por allá, si usted se remite al Antiguo Testamento, Dios crea en su infinita sabiduría una cantidad de leyes. Y nosotros podemos visualizar el Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Particularmente me llamaba la atención que esas leyes estaban clasificadas en 3 grupos. Las leyes civiles, con las cuales las naciones deben gobernarse. Las leyes civiles, el derecho a la propiedad, las regulaciones en salud, las normas para castigar ciertos delitos como los robos, los crímenes, y mandamientos múltiples. También estaban las leyes rituales o ceremoniales, con las cuales estaba delineado perfectamente el pecado y la expiación. Cuando hablo de expiación, ¿qué quiero decir con esto? La forma de borrar el pecado. Y por eso habían esas leyes rituales o ceremoniales. ¿A través de qué? De los sacrificios, de los holocaustos, de la circuncisión, de guardar el sábado y de otras fiestas rituales, y sobre todo lo que hacía el pueblo judío. Y las leyes morales,
que están basadas principalmente en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que fueron dados por Dios a Moisés en unas tablas. Usted recuerda esa historia, ¿verdad? ¿Sí la recuerda? Bien. Los 10 mandamientos. Remítase al Éxodo y ahí va a encontrar usted. Éxodo 20 para que usted lo tenga más claro. Ahí va usted a encontrar los 10 mandamientos. Pero las leyes morales en esos tiempos, refiriéndome a los 10 mandamientos, no eran de cumplimiento total de los judíos. Era muy difícil cumplirlas. Estaban allí, pero mostraron incapacidad para cumplirlas. Pero me voy a adelantar un poco al tema. Pero el único que cumplió cabalmente esas leyes morales fue Jesucristo. Ahí era como usted decía amén. Voy a repetirlo. Pero esas leyes morales solamente fueron cumplidas por alguien, por uno solo, Jesucristo. ¿Sí? Él se constituye en el nuevo pacto de Dios hacia el hombre. Jesús es ese puente que se establece para restablecer la comunión del hombre con Dios, porque esa comunión se rompió en dos por el pecado. Entonces, iglesia, en esta mañana Dios quiere que aprendamos acerca de la importancia de crecer cada uno de nosotros espiritualmente por medio de la fe en Jesucristo, teniendo claro que no somos justificados por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Los judíos creían que ellos iban a ser justificados por la ley, pero no la cumplían. No la cumplían. Pero para alcanzar la salvación, óigase bien lo que le voy a decir de parte de Dios. Pero para alcanzar la salvación, la ley vino a ser el vehículo que nos lleva a ser merecedores de esa gracia, que satisface nuestra necesidad espiritual. ¿Cuántos tienen necesidades aquí? Todos tenemos necesidades, ¿verdad? Espirituales, pues más. Todos los días. Todos los días. Mire, usted no debe expresarle a Dios su necesidad espiritual solamente cuando viene a la iglesia, cuando está en una vigilia o en un devocional. Usted debe expresarle a Dios su necesidad espiritual todos los días. Y cuando usted reconoce esa necesidad espiritual, usted le está diciendo a Dios: Señor, cúbreme con tu gracia, porque soy incapaz. Pero, repito, la gracia solo se adquiere, voy a volver a leer el versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Mire, ahí está otro componente importante, la fe. ¿Pero la fe en qué? En Jesucristo. Y dice el versículo: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En estos tiempos, la iglesia debe conocer perfectamente que ya no vivimos bajo el dominio de la ley, porque les he dicho que fuimos incapaces de cumplir la ley. Yo quiero que usted se haga esta película en su mente. Usted cierra sus ojos allí, imagínese
usted peleado con Dios. Y usted quiere llegar a Dios, pero no puede. Porque ahí está la ley, pero la ley, usted es incapaz de cumplirla. Y entonces usted se pregunta, pero ahora ¿cómo hago? O como dicen por ahí, ¿quién podrá ayudarme? Y entonces resulta que quien puede ayudarle es Jesucristo. Voy a repetirlo otra vez. Entonces el que puede ayudarle es Jesucristo. Porque cuando usted tiene esa necesidad espiritual en su vida, usted debe recurrir a Él. Porque Él es ese puente, repito, que puede restablecer esa comunicación con el Padre. La ley en los tiempos antiguos tenían un propósito y era el de mostrar la voluntad de Dios y establecer un estándar de justicia, revelar el pecado del ser humano, demostrando que nadie puede cumplirla perfectamente. Yo quiero que leamos Romanos 3:20. Sintonice su Biblia ahí en Romanos 3:20. Romanos 3:20. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿De quién? De Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire, hay algo importante que usted debe saber en el día de hoy. El pecado, la ley no borra el pecado. La ley hace evidente el pecado que es diferente. La ley hace evidente el pecado del hombre. Cuando estudiaba este tema, recuerdo, con mi esposa salimos a caminar por el Parkway y resulta que ahí hay unas señales. Ahí hay una que dice, este camino solamente es peatonal. Y resulta que por ahí se meten las bicicletas. Cuando usted pone una ley, cuando usted pone una norma, impone una norma, mire, es fácil que todo el mundo no la cumpla. ¿A usted le ha pasado? ¿Sí o no? Por eso la ley hace evidente el pecado del hombre. Mientras usted vea eso que está allí, que dice usted no debe pasar por ahí, usted pasa. Usted pasa. Pero la Biblia dice, en lo que acabamos de leer en Romanos 3:20, que por la ley ningún ser humano será justificado. Ninguno. Ninguno. Dice Gálatas 3:24. Voy a leerlo aquí rápidamente. Gálatas 3:24. Dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra ayo en la Biblia significa tutor, guía. Esa palabra significa alguien que lo guía a uno. Lo que pasa es que ayo es el masculino de aya. Y la haya es mucho más común que un ayo. Pero de igual manera, la palabra significa lo mismo. Entonces, de acuerdo a esto, iglesia, la ley sirve como un tutor para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Amén. La ley nos lleva a Cristo. Dice el versículo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe. Si usted se da cuenta, estamos hablando de gracia, estamos hablando de ley, estamos hablando de fe, estamos hablando de justificación por la fe en Jesucristo. Ese es el sentido de la ley, iglesia. Entonces yo cuando estudiaba este tema, el enfoque que quise ponerle a esto era que conociéramos la debilidad y la poca efectividad de la ley en nuestros tiempos. Pero eso no quiere decir que Jesús vino y quebrantó la ley. Jesús sabía perfectamente y conocía perfectamente la Torá. Cuando hablo de la Torá, estoy refiriéndome exclusivamente al Pentateuco, al Génesis, al Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, a los 5 primeros libros de nuestra Biblia. Entonces, como les decía, la ley no evita el pecado, sino lo evidencia. Y esto hace que el hombre necesite la gracia de Dios. Por eso Pablo y los judíos que estaban en los tiempos de Pablo pensaban que la ley minimizaba el pecado y maximizaba la justicia. Pero eso iba en contravía de la gracia. Mientras Pablo predicaba de la gracia, aquellos judíos de su tiempo estaban empecinados en que lo más importante era la ley, porque no aceptaban el sacrificio de Jesús. ¿Ustedes creen que Pablo era perseguido porque él quería ser perseguido? No, era simplemente porque esta doctrina tocaba, perdónenme la expresión, callos en aquellos judíos. Porque ¿cómo va a venir alguien a contravenir algo que ellos sabían y que ellos tenían arraigado en el corazón? No podía ser. Y entonces hay que acabar con este que está predicando algo diferente. Pero resulta que Pablo estaba guardado por la presencia de Dios. Él estaba guardado. Y él seguía. Mire, cuando yo estaba allá, antes, ustedes estaban aquí en el tiempo de adoración, yo estaba orando atrás y el Señor me recordaba cuando Pablo estaba allí, prisionero. Y él no dejaba de alabar a Dios, estando prisionero. Y estando prisionero por esto que estamos compartiendo en esta mañana. Compartiendo la doctrina de la gracia. Por eso Pablo se gozaba en la alabanza a Dios. Y cuando nos gozamos en la alabanza y en la adoración a Dios, cosas maravillosas suceden. Amén. Y dice que cuando él estaba allí, entonces las prisiones se abrieron. Las cadenas se rompieron. Todo el mundo entró en temor y en pánico. Porque Dios estaba con él. Así como Dios está con cada uno de ustedes y conmigo. No lo dude, mire, no dude eso. Y esto no se lo estoy diciendo yo porque suene bonito. Es porque está aquí en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la gracia, iglesia? Habíamos dicho que la ley es un compendio de normas y de preceptos para guardar un estándar, un parámetro de comportamiento ante la sociedad. Pero ¿qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios manifestado en la salvación a través de Jesucristo. Mire, allí se resume todo. Allí se resume todo. Entonces,
Por eso en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, mire, había un pacto que fue por la ley, por los judíos. Pero ese pacto, en últimas, no porque Dios haya sido imperfecto, no, sino porque Dios creó algo que para el hombre fue difícil cumplir. Pero Dios es misericordioso. Entonces se establece un nuevo pacto. ¿Contenido en quién? En Jesucristo. ¿Sí? Por eso no nos cansaremos de decir esto. Jesús cumplió la ley perfectamente y nos ofrece la salvación por medio del sacrificio en la cruz. Ayer como usted decía amén. Lo voy a repetir otra vez. Jesús cumplió perfectamente la ley y nos ofrece salvación mediante su sacrificio en la cruz. La gracia no significa que la ley ya no sirva, por el contrario, sino que en Cristo encontramos el cumplimiento de la ley. Eso es muy importante, iglesia. Eso debe quedar guardado, atesorado en el corazón. La gracia la encontramos en el cumplimiento de la ley a través de Cristo, que es diferente. Bajo la gracia, el Espíritu Santo nos capacita para vivir en obediencia a Dios, no por imposición externa, sino por transformación interna. La iglesia de Dios debe procurar la gracia a través de la fe en Cristo, la cual activa la gracia. Y esto es importante porque la gracia está sobre todos, pero no está activa en todos. ¿Qué quiere decir eso? La gracia está para cada uno de nosotros, incluso para los que están allí y que no conocen de Cristo. También la gracia es para ellos. Pero la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que esa gracia está activa en cada uno de nosotros, que es diferente. ¿Y cuándo sucede que la gracia esté activa en nosotros? Pues cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y lo recibimos como nuestro suficiente Salvador. Cuando estudiaba esto me daba cuenta de muchas cosas que a veces nos olvidamos. Y nos olvidamos porque estamos interesados en otras cosas. Estamos interesados en lo que este mundo nos proporciona a través de todo el entretenimiento de las redes sociales, muchas cosas. Pero recuerden que en nada de eso vamos a hallar la gracia que está contenida en la palabra de Dios y que definitivamente es la que nos hace ser sus hijos, hijos de Dios, ¿verdad? Con el tema de la gracia hay una cosa que, y ya hablábamos de Pablo, ¿verdad? Pablo le decía a Timoteo por allá en 2 de Timoteo 2, versículo 1. 2 de Timoteo 2, versículo 1 dice: esfuérzate en la gracia. Pablo exhortaba a Timoteo a crecer, ¿qué? En su fe. Y Dios nos exhorta a cada uno de nosotros a crecer en nuestra fe, siendo coherentes con el eslogan que tenemos, la Gran Comisión, en este año acerca de la madurez en Cristo. Esto también confluye allá, en ser maduros. La madurez espiritual es tan importante porque nos
ayuda a entender lo que es la gracia para cada uno de nosotros. ¿Sí? En Primera de Juan 5:4, Primera de Juan 5:4, habla de la fe. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Aquí hay algo importante, iglesia. Este versículo nos recuerda que los creyentes tenemos el poder para vencer cualquier circunstancia a través de la fe en Jesucristo. No se trata de nuestras fuerzas. A veces nos creemos Superman, ¿verdad? La Mujer Maravilla, Batman. Nos creemos todos esos personajes. Pero cuando hay que pagar la luz, el colegio de los niños, la universidad, los servicios públicos, bueno, en fin, se nos olvida que somos esos superhéroes y empezamos a buscar soluciones a donde no las hay. ¿Y usted cree que Dios no sabe cuál es su necesidad? Él la sabe. Pero ¿sabe que se le está olvidando a usted? Que usted está lleno de la gracia de Dios. A usted se le olvida, a mí también se me olvida. Yo no me voy a excluir. Pero se nos olvida que Dios nos ha dado ese favor inmerecido. Cuando me refiero a esto, significa que ni ustedes ni yo no merecíamos esa gracia, sino que fue a través de Jesucristo que fuimos o que somos merecedores de esa gracia. Hemos sido merecedores de la gracia por medio de Cristo. Mire, si fuese por la ley, estuviésemos muertos. ¿Por qué? Porque si los judíos en los tiempos del Antiguo Testamento no cumplieron la ley, mucho menos nosotros. Así que nosotros estuviésemos muertos. Así de sencillo. Solo Cristo llegó a cumplir esa ley que para nosotros fue imposible cumplir. Y por eso les decía, el Señor vino a esta tierra en forma de hombre, no a decir, nadie cumpla la ley. Si usted se remite a la Biblia, usted no va a encontrar ningún pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús diga a sus discípulos, a sus seguidores, a las personas que estaban con él allí, nunca dijo, no cumplen la ley. Pero él sí cumplía la ley y era visible para los demás. Entonces ahí está el sentido de la gracia. Por eso la gracia está por encima de la ley. Y no por inventos humanos, sino por la misericordia de Dios. Miren, yo les invito de parte de Dios en esta mañana a crecer en la gracia de Dios, en esa gracia que nos hace diferentes a los demás. Y repito, la gracia está en todos, pero no está activa en todos. En nosotros está activa. Y por eso estamos aquí. Porque como les decía al principio, todos y cada uno de nosotros tiene una necesidad espiritual. Una necesidad que solamente Dios puede satisfacer. Una necesidad que solamente el Espíritu Santo puede llenar.
Pero usted tiene que creerlo. Cuando usted se enfrente a la circunstancia más difícil en su vida, recuerde, sobre mí está la gracia de Dios. Nunca se le olvide. Llévelo como un estandarte. Llévelo ahí guardado en su corazón. Muéstrelo. No lo esconda. Usted lo esconde. Mire, es como si un soldado o un policía fueran a la guerra y llevando su arma de dotación la escondiera. ¿Cómo se va a defender? El primero que matan, ¿verdad? Si el enemigo usted lo ve que usted esconde su arma, entonces usted va a ser el primero que lo va a atacar. ¿Va a atacar qué? Su fe. Pero si usted es consciente de esa gracia que Dios le ha puesto sobre su vida, entonces el enemigo dirá, uy, con ese no me puedo meter. Se está bien blindado. A ese no lo puedo tocar. A ese no le puedo hacer nada porque me puede ir mal a mí. Esa palabra como que era para otra iglesia. Amén, ¿verdad? Mire, cuando estamos hablando de fe, y esto es algo con lo que quiero ya ir culminando esta enseñanza, cuando hablamos de fe, hay un pasaje que está en Primera de Juan 2:13, y este versículo tiene mucho que ver con que nuestro nivel de fe es parecido a un niño cuando nace, cuando es adolescente y cuando ya es un adulto. Dice Primera de Juan 2:13, lo voy a leer rápidamente. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Mire, ¿qué quiere decir esto? Cuando un niño nace, es un bebé. Cuando nosotros nacemos en Cristo, somos bebés. Porque recibimos a Cristo en nuestro corazón, pero todavía hay cositas que debemos ir aprendiendo, cambiando. Áreas de nuestra vida que todavía nos cuesta someter a Cristo. Cuando ese niño ya se convierte en un adolescente, entonces ya ha empezado a madurar. Ya no mira las cosas como ese bebé, sino ya tiene comportamientos de persona madura. Pero todavía necesita un consejo, necesita que alguien esté pendiente de él, necesita que se le haga un seguimiento, ¿verdad? Pero ya cuando se convierte en padre o en un adulto, entonces ya vemos un fruto. Un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El testimonio de lo que ha hecho Cristo en su vida y que ha venido transmitiendo a otros. Entonces mire que allí nuestro nivel de fe se basa en esas tres premisas que nos habla este versículo. ¿En cuál está usted? Si usted todavía es un bebé, o usted es un joven, o usted es un padre. Yo quiero que usted lea ese versículo y se pregunte: ¿en qué nivel de fe estoy? ¿En qué nivel de fe me encuentro? Todo esto, iglesia, relacionado íntimamente con la gracia, ese favor inmerecido de Dios. Entonces, ¿qué hace la gracia? La gracia
libera de culpas, de temores, de inseguridades, de cargas. Si hay algo de esto que he dicho que no está bien, levante la mano. Todos tenemos culpas, ¿verdad? Todos hemos pasado por temores, por inseguridades. Todos los días nos sentimos cargados, ¿verdad? La gracia trae salvación, perdón, bendición. Eso trae la gracia. Usted debe ser consciente de todo eso, iglesia. Eso significa la gracia. Todo eso conlleva la gracia. Todo eso encierra lo que es la gracia de Dios sobre nosotros. Por eso es una gracia diferente. Por eso es una gracia superior que nos distingue de lo que está afuera ahí en el mundo. La gracia de Dios es la que te distingue. Y por la gracia de Dios estás ahí sentado. La superioridad de la gracia sobre la ley está remitida en la justificación por la fe. La ley condena al pecador, pero la gracia justifica al creyente por medio de la fe en Cristo. Nuestra salvación no depende de cumplir la ley. Así que si usted está pensando en que debo cumplir la ley, usted está equivocado. Porque la ley no le va a salvar. ¿Sabe usted cómo lograr la salvación? Aceptando el regalo de la gracia. Porque es que la gracia es eso, un regalo que nos ha dado Dios. Mire, debe haber una transformación interna en nuestra vida, porque la ley regula el comportamiento externo. La ley. Cada país, cada nación tiene una ley de leyes que es la Constitución, ¿verdad? Nuestro país tiene una Constitución que es un compendio de leyes que todos los ciudadanos debemos cumplir. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento externo está arraigado en lo que dicen o lo que contienen esas leyes. Pero la gracia transforma el corazón del hombre. No hay ninguna ley de esas que están en la Constitución que le digan a usted, transforma tu corazón. Porque no la hay. Solamente es que la gracia. La gracia sí. Pero la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Amén. Esto sí me parece como sacado del estadio. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en obediencia por amor, no por obligación. ¿Usted ama a Dios porque está obligado a amarlo o lo ama con el corazón? Pero Él sabe. Dios sabe cuándo hacemos las cosas por compromiso con otro. Y entonces ahí no, eso no es conmigo. Pero Dios sabe también cuando usted está comprometido con su obra, porque usted viene, porque usted sirve, porque usted hace las cosas que a Él le agrada, porque usted obedece a su palabra, porque usted cree en sus promesas. Entonces Dios dice, parafraseando un poco, ahí estaré, ahí estoy, y de ahí no me saca nadie. La relación con Dios también es muy importante en el concepto de la superioridad de la gracia sobre la ley. Porque bajo la ley, la relación con Dios se basaba en el cumplimiento de los mandamientos.
pero bajo la gracia somos adoptados como hijos e hijas de Dios, disfrutando de una relación íntima con el Padre. Amén. Entonces, mire, la ley fue necesaria para revelar el pecado y nuestra incapacidad de alcanzar la justicia por nuestros propios medios. Sin embargo, la gracia manifestada en Jesucristo supera la ley al ofrecernos salvación y transformación. Como creyentes, ustedes y yo estamos llamados a vivir en la libertad de la gracia. ¿Se acuerda que yo le decía que la gracia trae libertad? Entonces, estamos llamados a vivir en la libertad de la gracia, o la libertad que la gracia nos proporciona, permitiendo que el amor de Dios guíe nuestras vidas. Amén. Mire, yo creo que le den un aplauso al Señor, pero un aplauso fuerte. ¿Sabe por qué se lo pido? Porque sé que usted ha entendido en esta mañana el significado de la gracia. Usted lo ha entendido, ¿verdad? La ley no es mala en su esencia, porque fue creada por Dios. Pero el hombre fue incapaz y seguirá siendo incapaz de cumplirla. Pero a través de la gracia, por medio de Cristo, que sí cumplió la ley, entonces somos justificados. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá. Para que tengamos tiempo de oración y sobre todo de agradecimiento, iglesia, por esta palabra, porque miren, yo siempre digo, el primer ministrado con esta palabra soy yo. Yo soy ministrado. Cuando he venido estudiando esto, digo, uy, sí, Dios tiene razón. Y Dios siempre tendrá la razón. Y contra la razón de Dios no podemos argumentar nada.